Bueno, y el editorial del día de hoy tiene que ver fundamentalmente con lo que está pasando en el ámbito nacional. Y es algo de lo cual no se habla mucho. Y yo te voy a hacer un apartado el día de hoy en Economía en Chancletas, en referencia a lo que está pasando con la deuda argentina. La deuda externa argentina, que superó los 300.000 millones de dólares. Digo bien y espero que se me haya escuchado y se me haya interpretado. 300.000 millones de dólares. Es lo más alto en décadas, ¿no? En el desarrollo de Economía en Chancletas y del programa del día de hoy te vamos a contar cuánto se debe pagar de esa deuda y cuándo se debe pagar de esa deuda. A la vera de un nuevo acuerdo, en este caso con el Estado estadounidense, con el Tesoro de Estados Unidos, un Estado presente, ¿no? Incluso para los lugares donde ese Estado no debería estar presente. Un Estado al que se le requiere un auxilio cuando te decían que no había problemas de divisas, pero se divisa a lo lejos un horizonte lejano, no diáfano, ni prístino, ni límpido, sino de nubes tormentosas, pero no la cumulus nimbus que te trae el granizo y que te daña la cosecha, sino aquella que impide que haya sequía, pero tampoco permite que se produzca una producción productiva. Valga el pleonasmazo que acabo de darte, la cantidad de pleonasmos que digo en una sola frase, para jugar un poco en este juego de la geopolítica, que es un poquitito más grande. Es algo que a mí me apasiona, la geopolítica, y me apasiona también la economía, con un desconocimiento, debo decirlo, vasto. Porque no doy abasto para interpretar y entender los avatares de una economía que decrece constantemente a cada minuto que pasamos. Y algunos dirán, desprevenidos, pero el Tesoro argentino está comprando dólares, Chueco, con una brecha del 10%, y no me quiero poner técnico, porque esta deuda externa de más de 300.000 millones de dólares, para ser más precisos 305.000 millones de dólares, tiene que ver con una deuda interna. Lo que se debe afuera en dinero se debe adentro en Estado. Y en este estado deplorable que se encuentra la República Argentina en materia de servicios, en materia de derechos adquiridos y derechos por antonomasia. Cuando digo por antonomasia, por el solo hecho de ser humanos, que no son un curro, esos derechos. Porque para aquel que está hecho y derecho como argentino, nace a sabiendas ya que tendrá salud y educación pública de calidad. O por lo menos eso nos decían aquellos que redactaron ese preámbulo, ¿no? Que decían: nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. Y no me voy a poner a recitarlo completo para que no venga alguno y diga que es novista, cómo busca la forma de hacer como que se sabe el preámbulo de memoria. Aunque deberíamos, como las preposiciones, ¿viste? A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por. O las reglas de ortografía, ¿no? Porque tenemos el derecho a una educación pública. Y esto es como la información. Vos con la educación pública y gratuita haces lo que quieras. Si no querés aprender, es una responsabilidad tuya. Pero está ahí. Es como la ESI o como el aborto. Está ahí, es una ley, es un derecho. Tenés que conocerlo. El derecho dice que uno no puede alegar su propia ignorancia o desconocimiento en defensa propia. Las leyes hay que saberlas. Tenés la obligación de saberlas. Lo mismo el uso de la educación y la salud pública. Vos podés usarlo o no podés usarlo, pero tiene que estar. ¿Por qué? Porque es Argentina. Argentina no es Estados Unidos. A Dios gracias, a mi criterio. Muchos pensarán que no, que sería mucho mejor ser Puerto Rico, o ser El Salvador, o ser un apéndice como Panamá. En mi caso, yo estoy orgulloso de mis colores y mis raíces. Y estoy orgulloso del color que le dio el cielo a esta tierra, a una tierra marrón. No es una tierra rubia, es una tierra marrón en su inmensa mayoría. Es una tierra que no tiene olor a pescado y a puerto en su mayoría. Tiene olor a vid, tiene olor a alfalfa, tiene olor a soja,
tiene olor a tierra, tiene olor a pueblo, tiene olor a mate, a yerba. Argentina no tiene olor verde dólar. Argentina tiene celeste cielo, tiene blanco nube y sol inca. Inca. También debería aprenderse con mayor ahínco lo del sol inca. Porque todos piensan en el sol de la bandera y qué cara rara tiene. Tiene rasgos incas. El imperio inca. ¿Sabías que el general San Martín, algunos que llaman el padre de la patria, quería que esto fuese una monarquía y que el monarca fuese un indígena, ¿no? Pertenecía a la logia Lautaro y algunos lo toman como era un masón, ¿no? Era un espía inglés y tanta boludez que uno entiende. Y uno entiende que esta boludez que se dice fundamentalmente porque existían los haters, en aquellos momentos. El tipo, por decir algo de San Martín, no sé si ustedes conocen mucho de la historia de San Martín o solamente la gesta sanmartiniana, que fue gobernador de Cuyo, etc. Bueno, el chabón, hay una localidad en Mendoza que se llama La Consulta. Y quizás vos decís, ¿qué tiene que ver una localidad en La Consulta? Bueno, en La Consulta San Martín reunió a todos los caciques para consultarlos si estaban de acuerdo con la gesta sanmartiniana de ir a libertar a Chile y luego a Perú. Esto en los libros de historia no está tan claro y tan preciso. La mayoría dijeron que sí, habían 3 que dijeron que no. Y les hizo firmar un NDA, como dicen los yanquis, ¿no? Un acuerdo de confidencialidad, para que no se enteraran los realistas. Porque se habían replegado en ese malargüe, que fue la segunda consulta, y luego en el Plumerillo, la tercera consulta, todos con los aborígenes, las culturas originarias, los verdaderos habitantes de este bendito suelo. Y logró llegar a un acuerdo. Y si no hubiese sido por las culturas originarias, por el sol inca, por el suelo marrón, teñido por la sangre, como decía Sarmiento en el Facundo, que solo sirven esos bárbaros para hidratar con su sangre el suelo pampeano. Buen libro para leer, Facundo, también. O Civilización y Barbarie. Un buen libro para entendernos también como pueblo, para entender que la grieta estuvo siempre y que en un principio se le decía unitarios y federales. Después se le dijo peronistas y radicales, después zurdos y de derecha. Hoy se insulta, porque hemos caído en la calidad intelectual. Cualquiera hace cualquier cosa. Veo, porque consumo mucho comunicación, y veo, por ejemplo, en los canales de streaming, cómo ha caído en la chabacanería. No hay un canal de streaming que no hable de sexo, de diversión, de borracharse y demás. Qué poca cultura general nos está quedando, en una batalla cultural que ya está perdida antes de iniciarse. Porque cedimos a la posibilidad irresoluta de vendernos por una plata que no llegó nunca, por una plata que es una deuda. Pero esa ya es una deuda interna, una deuda para con nosotros mismos, una deuda que no hace más que agigantarse e incrementarse cada vez que pasa un día más. Es una deuda eterna. Tenemos una deuda externa, una deuda interna, pero no solo de nuestros dirigentes, que son una muestra de lo que somos, sino una deuda interna para conmigo mismo, yo conmigo. ¿Qué hago yo para mejorarle la vida al próximo, al prójimo, al de al lado? Porque también tengo que incentivar a aquel que no comparte mis ideales, principalmente al que no comparte mis ideales, porque puedo yo aprender del otro, no solamente porque le puedo enseñar y ganarle en una domada magistral. Las peleas, dijo un erudito hace un tiempo atrás, no están para ganarse, están para darse. Y estoy de acuerdo. Las peleas están para darse, no para ganarse. ¿Y sabes qué? En esta pelea que tengo a diario conmigo mismo, entiendo, interpreto y anhelo
que esta deuda externa, que es solo plata, es nada más que plata, no nos transforme en una deuda interna entre quienes nos dirigen y nosotros que nos dejamos dirigir, no nos transforme en deudores morosos o incobrables, en una base de deudores que no hará otra cosa que hacernos dar cuenta que constantemente, amigo, amiga mía, amigo, amiga mía, darnos cuenta que fundamentalmente lo único que nos sobra es argentinidad. Lo único que nos falta es decisión, de entender, de intentar cancelar esa deuda que tenemos para con nosotros mismos. Bienvenidos.